Amén. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 es un versículo muy conocido que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos hablar acerca del verdadero cristianismo, que tiene que ver con un sistema de pensamiento, si lo pudiéramos resolver así, porque no es una religión, porque es una manera de vivir, es una manera de creer y de vivir en lo que se cree, que tiene a Jesucristo, el Señor, el que hizo todas las cosas, por quien fueron hechas todas las cosas, fueron hechas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que sostiene todas las cosas con las palabras de su poder, es el que es, el que fue y el que ha de venir, el Señor de los señores, el mismo Hijo de Dios, el mismo que descendió del cielo, Jesucristo que habitó entre nosotros, que entregó su vida en la cruz pagando por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó después de 3 días y 3 noches para nuestra justificación, y fue exaltado hasta lo sumo y recibido arriba en gloria, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá por su iglesia, y después vendrá a juzgar a este mundo. Estamos hablando del cristianismo que tiene como centro al mismo Señor Jesucristo. El cristianismo es el único que tiene un Salvador. Nadie más tiene un Salvador, pero el cristianismo es el que tiene a un único y suficiente Salvador, a un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo nuestro Señor, a Jesucristo hombre, a Dios mismo que se hizo hombre en Jesús. Así es que es tan importante que en el cristianismo Jesús es el centro de todo. Todo gira alrededor de Jesús en el cristianismo. Ahora, si hablamos del cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, porque en el cristianismo es Dios mismo revelándose a los hombres. Es el mismo corazón de Dios revelándose a los hombres. En todas las demás maneras de pensar, sistemas de pensamiento, religiones, son los hombres intentando conocer a Dios. En todas las demás maneras de pensar, religiones, son ¿qué necesita hacer el hombre para agradar a Dios? ¿Qué necesita hacer el hombre para ser justificado ante Dios o ante dioses? Pero en el cristianismo reconocemos que como hombres estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Ahora, particularmente dentro del cristianismo queremos hablar de un verdadero cristiano. Y aunque esta expresión de un verdadero cristiano podríamos entenderla de una manera muy explícita como aquel que manifiesta el amor, aquel que manifiesta la bondad, aquel que manifiesta acciones que justifiquen ser un verdadero cristiano. Es decir, si hablamos en lo general, muchos pensarían que un verdadero cristiano es alguien que es una persona buena, que es una persona amable, que es una persona ayudadora. Pero es importante que nosotros podamos entender qué es un verdadero cristiano bíblicamente, porque no fuimos llamados a juzgarnos los unos a los otros, pero fuimos llamados a predicar o hablar la verdad en amor. Y lo importante de todo esto es que un verdadero cristiano tiene garantizada la salvación y la vida eterna. No estamos hablando de un verdadero cristiano para ser aceptado por los demás o para ser juzgado con una palomita, sino estamos hablando
en un mundo de caos, en un mundo de tinieblas, en un mundo de tanta incertidumbre, tanta confusión y tanto engaño y mentira, las personas puedan entender si verdaderamente son cristianas, creyentes cristianos, para poder garantizar su vida eterna, para poder garantizar la salvación y la vida eterna. Porque imagínense usted, después de tantos años y tanto tiempo profesar o creer que se es y al final de los días no ser, sería algo desastroso. Muchos porque van a las iglesias, muchos porque diezman, porque ofrendan, porque hacen oraciones, porque participan en ello, porque participan en aquello, creen que son cristianos y no estoy descalificándolos. Pero el verdadero cristiano no se define por aquel que regularmente va a una iglesia, no se define por aquel que va a los grupos o que asiste a los estudios o que diezma o que ofrenda o que participa en actividades múltiples y ayuda a los demás, inclusive a los pobres, o visita a los enfermos o a los que están en las cárceles. El mismo Señor Jesucristo habla de una parábola acerca de aquellos que no lo hacen para el Señor, pero que lo hacen para sí mismos y que hacen todo este tipo de cosas. Y a fin de cuentas el Señor mismo dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo importante de esto es la motivación del corazón, que viene de un corazón que ha sido, digámoslo así, tocado, impactado por Dios mismo. Así es que un verdadero cristiano es aquel que tiene como centro, como Señor de su vida a Jesucristo. Un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Y por cuanto somos hijos, dice la Escritura, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si una persona es un verdadero cristiano? ¿O cómo nosotros podemos saber si somos un verdadero cristiano? En el sentido de que aún nos equivocamos, en el sentido de que aún cometemos errores. Es que hemos sido transformados y hechos nuevos en nuestro espíritu, y nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser renovados para ser transformados. Y entonces vamos a leer aquí nuevamente el versículo 1 o el versículo 1 y 2 y en adelante de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que aquel cristiano, aquel verdadero cristiano que está viviendo diversas situaciones difíciles y grandes adversidades y están impactando estas su vida, es entonces un cristiano que no ha renovado su mente con la palabra para ser transformado, porque dice, una vez que somos renovados en nuestra mente, es decir, que nosotros permitimos que la palabra, cuando la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, para que renueve nuestra mente y en nuestro corazón sea sembrada, entonces seremos transformados en la misma imagen de Jesús con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Dice que podamos experimentar o comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es un Dios bueno. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así es que un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida, como Señor, y permite que la palabra entonces le renueve. Porque ¿de qué sirve ser nacido de nuevo y vivir como si siguiéramos siendo viejos? ¿De qué sirve haber sido restituidos y recreados en nuestro espíritu en la justicia y santidad de la verdad? Y la palabra nos llama para ello que nos vistamos del nuevo hombre. ¿De qué sirve haber sido creados nuevos en Cristo para seguir viviendo como un viejo hombre? En las concupiscencias, en el pecado. ¿De qué sirve que el Señor nos haya librado
de la potestad de las tinieblas, porque de ahí nos sacó y nos trasladó al reino de Cristo y nos dio autoridad y poder y la ley del Espíritu de vida en Cristo. Dice la Escritura, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿De qué sirve tener todas estas bendiciones y tener acceso a ellas a través de la fe cuando nosotros renegamos la fe y queremos vivir en los sentidos, en la incredulidad, en las concupiscencias, en el mismo pecado? Sujetarnos al pecado y sujetarnos en esclavitud a todo este tipo de cosas de la carne cuando de ellas fuimos librados. Entonces un verdadero cristiano es importante en principio que sepa que Jesús es su Señor y Salvador y que no puede ser justificado ante Dios sino solo a través de la justicia de Jesús, solo a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero cuando entendemos esto, debemos entender que fuimos llamados a vivir de una manera diferente por amor a Dios y no por exigencia o por esfuerzo, sino sin esfuerzo, pero a través de responder positivamente, renovando nuestra mente con la palabra para ser transformados y entonces conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ni piense de sí, y piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todo creyente nacido de nuevo, Dios le reparte una medida de fe. O no, déjeme corrijo, Dios reparte a cada creyente la medida de fe. La medida de fe para poder tener acceso a todo lo que Dios ya nos concedió. Pero el versículo 1 es muy importante de Romanos 12, que nos dice, por las misericordias de Dios, por amor al Señor, por lo que Dios ha hecho por nosotros y por el llamamiento de Jesús para nuestras vidas, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que debemos de hacer de una manera continua. Ahora, fíjese como dice la Escritura, ahí mismo en el capítulo 2, y vamos a ir, 12, perdón, y vamos a ir por favor al versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y no está hablando de pobres o de los que sufren escasez, sino de los que reconocen a Jesús como Señor y reconocen a la palabra como sabiduría y reconocen que no somos nosotros los que debemos de persistir y debemos insistir en lo que queremos y en lo que deseamos, sino más bien en Cristo y en los sueños de Cristo, en los sueños de Dios, en el propósito de Dios para nosotros, que reconocemos que no somos nada, pero en Cristo Él es todo para nosotros y en Él somos todo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, mas Él vengará, yo pagaré, dice el Señor. Y no está hablando de la venganza cuando tú tienes alguna diferencia con un hermano en Cristo, con alguien que participa de la misma fe. No está hablando de los incrédulos que hacen injusticias en contra tuya. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora me gustaría que me acompañara ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 17. Dice así, esto pues digo y sugiero en el Señor, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Recuerde que un verdadero cristiano no es alguien que cree solamente, porque los demonios creen y tiemblan. Pero es alguien que cree, que confiesa y que permanece en lo que cree. Ahorita vamos a describirlo de acuerdo a la palabra. Pero dice, no anden en la vanidad de su mente como los demás, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cuándo sucede esto? Cuando buscamos todo tipo de cosas que nos den sabiduría y dejamos la palabra de lado. Entonces nuestro entendimiento se hace entenebrecido. Shalito.